dejamos con la duda. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Me voy a presentar, que no lo suelo hacer, pero bueno, mi nombre es Mario Ledesma, pertenezco a una entidad que se llama Laboratorio de la Contratación y tengo el gusto de que tanto Ana Garrido como en este caso Javier me hayan invitado a estar con todos vosotros y a hablar de lo que es una obra literaria. Yo luego tengo aquí unas notitas porque me son necesarias. Pues una obra literaria que nos da a conocer algo que ya lo tenemos todos bastante visto, pero bueno, viene a reivindicar, yo creo, que además de ética y transparencia, lo que es valentía por parte de la ciudadanía. En este caso, personalizada a través del autor, personalizada a través de Ana. Yo creo que bueno, tenemos unos tiempos, los tenemos limitados, vamos a intentar ser ágiles en todo ello y bueno, pues me voy a ahorrar muchísimas de las cuestiones que se suelen hacer en todos los prolegómenos de este tipo. Pero no por ello me quiero saltar cuestiones que son las que nos traen aquí, ¿no? Estamos muy habituados, y lo digo con claridad, estamos muy habituados al tema de la corrupción, ¿vale? Yo creo que lo más sonado en su día pues fue precisamente el caso del que habla la novela, que es el caso Gürtel. Y hoy en día ya la naturalidad con la que se trata todo esto yo creo que resulta sorprendente, cuando no indignante. Eso da para muchísimas opiniones, para un foro bueno, yo creo que todos alineados en la misma dirección. Pero bueno, hoy vamos a intercambiar opiniones, va a haber un momento también para que podáis formular preguntas a los verdaderos protagonistas, que son ellos. Yo soy un mero conductor hoy. Y bueno, yo sí que quisiera llamar la atención al respecto de lo que es la mala praxis que se suele llevar en la contratación pública, que es la parte que yo profesionalmente, yo soy letrado. La parte que profesionalmente a mí más me toca, hablamos sobre todo de corruptelas que empiezan por contratos menores y alcanzan a grandes cantidades de millones de euros, efectivamente. Y se hace de todas las maneras habidas y por haber, sobre todo porque yo creo que lo que hay es un hilo conductor, que es bueno, unas mecánicas, unos procedimientos, que para eso también hay aquí profesionales que nos van a ilustrar, donde si un eslabón falla, puede fallar todo. Entonces, ese es el delicado detalle del que muchas veces no se cuidan y en el que, gracias a personas, en este caso, como decía, con la valentía de Ana, pues, bueno, pues pueden dar lugar a movimientos dentro de la política y dentro de los gobiernos tan importantes como los que en su momento se dieron. Dicho esto, que no quiero yo alargarme demasiado, bueno, pues últimamente tenía yo aquí apuntado, pero no voy a entrar en todo ello porque ya vamos adelantados en tiempo. Tenemos ahora mismo casos de fraccionamientos aquí en la misma Comunidad de Madrid, fraccionamientos de contratos que ya están siendo investigados, ya están saliendo a la luz pública. Dentro de poco tiempo pues nos darán bastante de qué hablar. Voy a pasar a presentar a personas que ya, yo creo que la mayoría ya conocéis, a otros que a lo mejor, como a mí, me conocéis a lo mejor un poco menos, pero a ellos yo entiendo que seguro que son primeros espadas y les tenéis bien ubicados. Bueno, pues la primera en este caso debe ser la protagonista, como digo, de esta historia. Yo sé que tú quieres hacerlo pasar de otra manera, pero me has dicho que sea yo el conductor, pues voy a ser el conductor. Bueno, voy a presentar, que no significa que vayamos a dar ya turno de palabra inmediato, pero bueno, pues es Ana Garrido, que ha dedicado y ha dedicado gran parte de su tiempo a ser funcionaria dentro del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en su momento también, y principal denunciante en este caso de la trama Gürtel. Su testimonio, su resistencia y su compromiso, como yo quería destacar, ahí se me dio un vaso, con la verdad, que es lo que aquí importa, han sido lo más esenciales para destapar uno de los mayores casos de corrupción que ha habido en la democracia. Su historia no la interpretamos solo como un relato personal, sino como una radiografía, yo creo que humana, de lo que significa enfrentarse a todo un sistema. Y los que estamos dentro de ese sistema, que somos todos,
y los que vivimos determinadas partes de ese sistema, que somos algunos, sabemos lo difícil que es hacer eso. ¿Por qué? Porque conlleva un castigo. Ese atrevimiento conlleva un castigo. Ana, en esta novela y a través de su autor, nos habla, yo creo, desde esa herida. Luego ya ha causado poso y todo lo que ella nos quiera contar de aquí en adelante. Pero bueno, nos habla desde esa herida, pero también desde, yo creo que una esperanza, ¿no? Y esa esperanza a la que yo creo que todos nos aferramos en nuestro día a día y por lo que muchos trabajamos y otras personas luchan desde el activismo, que me parece que es una palabra muy importante. Bueno, pues desde esa esperanza también tenemos aquí a Javier Bardón, que es el autor del libro que hoy presentamos, cuya trayectoria, que me han dicho que tengo que hablar aquí, cuya trayectoria literaria se ha caracterizado por un estilo directo, y ya hemos tenido un ratito para que me lo expresase, reflexivo y comprometido, donde ha explorado temas como la corrupción política, el desencanto social y la lucha entre el idealismo y el poder. Luego contamos, no te iba a dar aquí la palabra directamente, con la presencia de José Luis Casero, que es director general de World Compliance Association, referente en el ámbito del cumplimiento normativo y la cultura de integridad, promoviendo la adopción de buenas prácticas que fortalecen la confianza en las instituciones y en las empresas, que no es poco. Y, por último, que no por menos, me gustaría presentar también a Emilio Piñeiro, director de Territorio Compliance, que trabaja de forma encomiable en lo que es divulgación, la formación y el debate que ya ha empezado aquí, en el cumplimiento de la ética corporativa. A todos les doy la bienvenida al acto y para entrar ya en materia creo que es prudente, aunque ellos no quieran, darle la primera palabra no a Ana, sino en este caso a Javier. Bueno, yo sobre todo que nos cuentes un poco cómo ha ido el desarrollo de la novela. Sí, bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. La verdad es que la novela salió al mercado hace como 3 semanas, el día 15 de septiembre, y desde entonces, bueno, llevamos un periplo intenso, tanto Ana como yo, porque yo por lo menos no me esperaba la acogida que está teniendo el libro, sobre todo en la parte mediática, ¿no? Bueno, hemos participado en bastantes entrevistas y en programas de radio, en entrevistas en prensa, y entonces, bueno, hemos ido como elaborando una narrativa, ¿no? de la novela y de cómo se gestó la novela. Y bueno, eso es algo que es lo que más me han preguntado durante estas semanas, entonces creo que es lo que voy a contar, ¿no? Porque la novela tiene bastantes aristas y se podría hablar de muchos temas, pero como aquí estoy entre abogados, ¿no? y letrados importantes, pues la parte de corrupción se la voy a dejar más a ellos y voy a hablar de cómo se gestó la novela. Yo cuando empecé esta novela llevaba ya escritos 4 capítulos de otra novela y fue en la labor de documentación de la otra novela cuando yo conocí a Ana Garrido. La otra novela que yo estaba escribiendo no tenía nada que ver porque era una novela que yo la estaba escribiendo en clave de humor. Era una novela divertida en la que el diablo pues venía aquí a Madrid, ¿no? y hacía como varias barrabasadas, aprovechando la historia del cuadro de Goya de Esperanza Aguirre, que no sé si conocéis alguno esta historia que ha salido en los medios. Bueno, pues yo trabajé en una de las empresas en las que trabajé con uno de los hermanos del marido de Esperanza Aguirre, o sea, un cuñado de Esperanza Aguirre, una persona magnífica, era una muy buena persona y, bueno, claro, imaginaos en la oficina, nosotros alucinábamos porque no sé si sabéis que esta familia tiene como 7 grandezas de España y, bueno, es una familia que viene de los reyes
reyes católicos, ¿no? Los primeros Ramírez de Haro y tal y cual. Claro, este hombre nos contaba unas cosas que alucinábamos, ¿no? Que de repente le invitaban a la boda del rey y ese tipo de cosas, ¿no? El marido de Esperanza Aguirre es el primogénito de esa familia, y sabes que en estas familias así con grandezas de España y tal todavía tiene la primogenitura, o sea, es el hermano mayor el que hereda todo el patrimonio familiar. Bueno, este hombre, en tiempos en los que Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo algunas inversiones que no le fueron del todo bien y entonces contrató a un perito de arte para que fuera a las propiedades que tenían repartidas por ahí para ver qué cuadros tenían, ¿no? Y qué valor tenían los cuadros. Entonces resulta que el perito se encontró un cuadro que dijo, oye, pues yo creo que esto es un Goya. Y bueno, y ahí entonces empezó la historia del Goya de Esperanza Aguirre, que es muy rocambolesca, porque claro, era un Goya, pero si Esperanza Aguirre certificaba ese cuadro y lo vendía como un Goya, claro, el Estado entonces entraba ahí a comprarlo mucho más barato, ¿no? Porque es un bien de interés cultural, entonces ahí perdía dinero. Entonces, claro, tenía que ver, pero claro, si no lo certificaban como un Goya, no, el cuadro no valía la cantidad de millones que valía. Ya apareció Goya, sí. Como el Jaguar. Sí, le apareció un Goya. Y lo bueno del caso es que finalmente apareció un comprador que se lo pagó como si fuera un Goya, a pesar de que no estaba aún certificado, que era Villarmir. Y Villarmir dio la casualidad de que a los 6-7 meses le tocó unos terrenos en el centro de Madrid en los que construyó pues, un centro comercial, me parece, casualmente. Y, por supuesto. Y bueno, entonces esta historia pues yo la estaba escribiendo en clave de humor y en la labor de documentación de con Ana Garrido, porque pues nada, estaba viendo vídeos y tal, y yo recordé perfectamente el caso de Ana, porque el caso de Ana sucedió en tiempos del 15M aproximadamente, o bueno, no solo porque el caso de Ana es muy largo, o sea, esta mujer ha penado muchos años, pero yo recordaba su caso porque estuve de alguna manera implicado en el 15M y me indigné mucho con su caso. Y se me había olvidado, o sea, lo tenía como ahí perdido un poco en mi subconsciente y ahí lo recordé. Y también recordé que tenía una amiga que me había dicho que su madre tenía en contacto con Ana. Entonces, bueno, me puse en contacto con ella, quedamos en Madrid porque ella casualmente estaba en aquella época en Madrid, tomamos un café y entonces empezamos a hablar. Yo al final dije, joder, es que la historia de Ana cuenta la historia que yo quería contar de una forma en la que abarca todos los temas que yo quería contar, que es nada más y nada menos que el sistema clientelar que yo creo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Un sistema que se basa pues, en lo que se llamó en su día capitalismo de amiguetes, que no es otra cosa que un reparto de favores, ¿no? y que era como en parte operaban en muchos de los ayuntamientos que se mencionan en el libro, ¿no? Este sistema que todos de alguna manera participamos en cierta medida, porque yo también, o sea, en el libro se habla de, claro, está el caso Gürtel, que es como la corrupción de alta intensidad, pero en nuestro día a día todos vemos pequeñas corruptelas, muchas veces ni nos damos cuenta, pero en el libro aparecen muchas de ellas, ¿no? Y bueno, pues, el sistema del que estoy hablando no solo es un sistema político, sino que es también un sistema económico, un sistema jurídico, un sistema mediático, y por eso me gusta tanto la portada del libro, porque la portada del libro es la foto de Tiananmen, pero en vez de estar el hombre que se enfrenta a los tanques, es una mujer, ¿no? La que se enfrenta a los tanques. Esa foto representa la lucha de una persona, de un individuo solo contra el sistema. Y eso es precisamente lo que le pasó a Ana, ¿no? El caso de Ana es la lucha de un individuo solo, sin ningún tipo de respaldo, porque Ana no pertenecía a ningún partido político, no pertenecía a ninguna asociación, estaba sola contra intereses muy poderosos que, pues, claro, pusieron el foco en ella, ¿no? Porque dentro de este sistema clientelar, esta maquinaria que funciona perfectamente engrasada, Ana fue una china, o sea, yo lo que lo veo, dentro de las portadas había otra posibilidad que era como la china que se mete en el engranaje y hace que todo pueda saltar por los aires, pues Ana fue un poco esa china y claro, fueron a por ella por tierra, mar y aire. El libro... Siguen.
El libro cuenta ese viaje de Ana desde su posición de funcionaria en el ayuntamiento, en la que tenía una vida pues muy plena, que a ella le gustaba mucho, hasta su situación actual a día de hoy, porque ella sigue sufriendo a día de hoy las consecuencias de denunciar este caso, pues ese viaje, que es un viaje, o sea, a mí me parece alucinante, porque es increíble todas las cosas que le pasaron, los giros que hay. Bueno, en este caso creo que la realidad supera completamente a la ficción. Y bueno, no tengo mucho más que decir, salvo que os invito a que leáis el libro. Hoy hemos traído aquí unos ejemplares por si queréis al final comprarlo y que lo firmemos. Y nada más, luego si queréis hacerme alguna pregunta con respecto a la novela, pues yo encantado. Pero bueno, la novela al final es esta historia de Ana, se cuenta en dos voces. Está la voz de Ana, que habla directamente, y hay también un periodista que ella conoció en Costa Rica, porque los primeros capítulos del libro empiezan en Costa Rica, ella tuvo que huir allá, y el libro está escrito con un in media res, o sea, empieza en Costa Rica, luego hay un flashback y luego hay un flash forward, es un poco la estructura del libro. Y pues bueno, nada más, no me quiero alargar porque creo que la parte más interesante quizá pues vaya a ser la de Emilio, ¿verdad? Y Ana seguramente. Así que sin más dilación, yo creo que Ana, si quieres... Bueno, no sé, perdón, el moderador, no sé si... Yo me acuerdo que lo comenté. Muy interesante el resumen que has hecho. La portada yo creo que lo dice todo, y todos los que hemos visto el libro y lo empezamos a leer, yo creo que te introduce, de verdad os lo digo, que yo iba por la página, me acuerdo, 70 y se me había pasado volado, o sea, estaba viviendo Costa Rica, estaba dentro. Entonces, a mí me parece muy interesante. No voy a ser yo quien haga aquí de crítico, pero bueno, me parece una gran obra. Bueno, voy a empezar a dar juego, no a ti, Ana, voy a dar juego a Emilio, que antes te he presentado el último, pero quiero que empiece a ser ya el primero. Bueno, una de las preguntas que yo me he traído aquí apuntadas es, estamos hoy en día siempre oyendo hablar de los canales de denuncias. Entonces, los famosos canales de denuncias, parece que los canales de denuncias nos vienen a salvar de todo. Realmente, esos canales de denuncias, viendo casos como el de Ana, no sé si la gente tiene la seguridad de que son fructíferos, de que no, y si hay una verdadera cultura de la protección al denunciante. Bien, es bastante complicado lo que comentas, partiendo de que la cultura de cumplimiento en España, pues en muchas ocasiones deja bastante que desear. Y deja bastante que desear, ¿por qué? Porque es algo que parte de la gran empresa, ¿no? De las empresas cotizadas, donde muchas veces pues, se utiliza más casi como marketing o como palanca para conseguir un contrato público que como cultura de verdad. Entonces es complejo que un denunciante confíe en un canal que apenas ha habido formación, que apenas hay información y sobre todo que una vez que pones una denuncia no es una trazabilidad, no es una información real, no es una entrevista con un verdadero interés de descubrir algo, sino de eliminar esa denuncia de la ecuación para continuar con las actividades empresariales, estrategia, economía, contratos, etc. etc. Por lo tanto, el canal de denuncia bien entendido no es un software, no es una licencia de un programa, no es un usuario, una contraseña o un enlace en una página web donde rellenar un formulario y denunciar. Un canal de denuncia es mucho más, es un sistema interno de información, es un sistema además transversal para toda la empresa, es un sistema que no debe ser solo interno, sino también externo, para cualquier persona que trabaje en la empresa, venda a la empresa, compra a la empresa, cualquier tercero, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si se funcionara de verdad, desde la información, sensibilización, capacitaciones y formación, sí que funcionaría y sí que sería seguramente uno de los elementos más importantes de la cultura de cumplimiento en este país y en cualquier otro. De hecho, sin querer enrollarme mucho en términos más jurídico-normativos, ¿no? Pero la transposición, la ley es del 2019 en Europa. La transposición en España ya la hicimos en el 2023, partimos fenomenal. O sea, teníamos 12 mensualidades para traerla y tardamos 4 años.
Luego en España nos pusimos bastante creativos y nos inventamos la mitad de la norma y se la añadimos a la propia ley que ya nos obligaban a tener. Y después de todo esto, ahora es cuando se anuncia la Autoridad Independiente de Protección al Informante, después de que la ley es de obligado cumplimiento desde febrero del 23. Por lo tanto, vamos a terminar el año 25 y la autoridad que debe vigilar el cumplimiento de esta norma y la protección del informante / denunciante está ahora anunciándose. Partiendo de esto, te contesto que sí puede solucionar muchos de los problemas. No hay cultura de denuncia porque hay represalias, como puede ser el caso que se cuenta en este libro y que yo conozco de primera mano. Y el tercer punto, entiendo que es vital lo que hablamos, ¿no? Pues que todas las personas puedan tener esta información de manera aterrizada, que no sea una ley pura y dura en la que conocemos los que nos dedicamos a ello, o que una empresa utilice, ya tengo canal de denuncia, si hago una publicidad, tengo canal de denuncia. O esto le ayude, tengo canal de denuncia, puedo adquirir esta obra pública. Porque si no funciona, no debería servir, no debería ser tengo canal de denuncia, debería ser estoy implementando un canal. Y nunca es lo mismo, estoy haciendo algo, he hecho algo. Por lo tanto, nos falta cultura, nos falta sensibilización, nos falta información y sobre todo nos falta que la autoridad que debe regir o debe velar porque esto funcione y por proteger al héroe, que es el denunciante o el informante, funcione de verdad. Creo que esto es un resumen bastante importante de la situación que tenemos ahora mismo. Seguro que podríamos entrar a hablar de muchísimo más, Sí, pero yo lo resumo en información, sensibilización, formación y capacitación, porque si la población, el trabajador, la persona que se dedica a compras en una empresa o similar, no conoce de verdad la cultura de la denuncia, la cultura del canal de denuncia, que no me gusta nada decir denuncia, me gusta más hablar de informar, porque realmente lo que hacemos, vemos un posible ilícito, vemos algo no ético, no solamente que no sea estético, ¿no?, sino que no sea ético de verdad, no, vemos un incumplimiento. Al final yo creo que todos trabajamos en una empresa, independientemente del puesto que tengamos, cuando trabajamos en una empresa queremos estar a gusto y queremos tener continuidad y queremos tener estabilidad y queremos poder crecer. Si vemos que un compañero está haciendo algo que va en contra de ese crecimiento de la empresa o de nuestro propio puesto de trabajo, ¿por qué no podemos decirlo? En Europa lo llaman cultura del chivato, ¿no?, por el nombre de la directiva, whistleblower, el chivato. Es un error, pero bien entendido, realmente lo que estás haciendo es señalando algo que no está bien hecho, como en una comunidad de vecinos o como en tu propia familia. Estás alertando de algo que no está bien por el bien tuyo y el bien común. Entonces creo que lo que nos falta es eso, esa cultura, ese conocer de verdad qué es la norma y, no menos importante, las garantías de no represalia y sobre todo esa autoridad independiente que de verdad proteja al informante. No voy a preguntar. ¿Se me oye? Sí. No voy a preguntar cuánto tiempo tardaremos en estar seguros si somos informantes o denunciantes, porque si no ya tendríamos para... Bueno, pues ahora voy para el otro lado de este corrillo, que es con José Luis. La afirmación que te planteo es, si suena un poco estándar, un poco anuncio, de ponga uno un compliance officer en su organización, si esto en los tiempos que corren, que se nota necesario, realmente es algo etéreo, es algo que se puede llegar a concretar en resultados. Cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, dedicar el tiempo de este martes por la tarde pues a escucharnos. Gracias a Ana, a Javier, a Mario, a Emilio, por acompañarnos en esta aventura de escribir un libro, es decir, sobre todo escribir y traducir una historia real, lamentablemente real. Respondiendo a tu pregunta, Mario, yo en el siglo pasado, ya mucho tiempo, desgraciadamente, era responsable del departamento legal de jóvenes empresarios, una asociación. Iba para juez, pero me quedé en abogado, ya no lo soy, simple de licencia en Derecho. Y yo me acuerdo que les contaba a los empresarios, sobre todo los titulares de sociedades mercantiles, que bajo el amparo de un nombre diabólico, como una sociedad limitada, de responsabilidad limitada, porque no podían hacer lo que querían. Es decir, uno se ampara bajo lo que es una persona jurídica, un ente, que la ley le reconoce tanta personalidad jurídica como una persona
física, hombre-mujer, en hacer cosas. Yo les trataba de explicar, montábamos jornadas sobre la responsabilidad penal de los administradores de las sociedades mercantiles ante hechos X. Existía una teoría, que me encantaba, el nombre es diabólico también, la teoría del levantamiento del velo, jurisprudencial, en la que levantabas el velo y diciendo, vamos a ver, cuénteme debajo de lo que está haciendo, qué demonios es esto y quién lo hace, porque claro, una persona jurídica ni se toca ni se le puede teóricamente hacer nada. Ya hablábamos de cumplimiento sin saber, el concepto de compliance es americano, a mí me gusta hablar de cumplimiento, es decir, hablar en términos... Y miren, el cumplimiento, el compliance, entendido esa perspectiva de cumplimiento normativo, fíjense qué diabólico es. Es decir, cumplimiento normativo. Desde el momento que existen las normas, todos los que estamos aquí y los de fuera están obligados a cumplirlo, digo yo. No hace falta un compliance officer que nos diga, cumpla usted el límite de velocidad de la M30 en los túneles y no vaya a 90 por hora. Porque si pasa de 70 le pueden poner una multita, pueden poner ahí una cofinanciación de la M30 o de servicios públicos. Entonces no hace falta, pero claro, desde el momento que existe una norma y la obligación de cumplirla, también existen personas tentadas de no cumplirlo. Entonces, claro que es necesario, es decir, en la figura del compliance officer, para recordarnos que las normas están para cumplirlas, pero el cumplimiento, compliance como tal, tiene que trascender al mero cumplimiento de la norma. Estamos metiendo factores de integridad, de ética. Ahora hablaremos de qué es la ética. Es decir, ¿es más importante la ética que la moral? Me pongo un poco en plan filosófico. Son conceptos absolutamente diferentes. Es decir, la ética me puede, a mí, a José Luis Casero, decirme que no hay que quemar a alguien por unas determinadas circunstancias. Fíjense en la Inquisición, es decir, la moral en ese momento, es decir, decía que si cumplías determinados parámetros, ibas a morir, más si era mujer, tremendo, es decir, entonces hay una serie de conceptos que hace que el compliance officer a día de hoy tenga que estar más alerta que nunca. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que antes el compliance era entendido como la prevención del blanqueo, de capitales, de políticas antiterroristas, de corrupción, pero ya no, ha ido a más, afortunadamente, ha ido introduciendo conceptos de sentido común. Ya las organizaciones, y meto las privadas y las públicas, ya no vale a día de hoy ganar dinero, dar cuenta de resultados frente a la ciudadanía, frente a tus clientes, frente a tus accionistas, de que ganas dinero. Ahora es cómo ganas dinero, un elemento muy importante porque afecta a esa vigilancia que se exige a las instituciones de elaborar estrategias y planes de acción reales y efectivos para evitar pues, temas como trasladar datos personales a empresas sin cumplir determinados parámetros, todo el tema de fraudes indudablemente, sino que también, además de afectar a lo económico, afecta a algo que las empresas y las instituciones, y así nos va, les importa mucho, que es la reputación, el valor reputacional. El compliance officer trabaja y pone en valor la reputación de las organizaciones. En el momento en el que los consejos de administración entiendan, digo consejo de administración como podría decir consejos de gobierno de cualquier tipo de administración, entiendan la importancia no de alguien que venga a contarnos, decir la ley A, B o C, con términos jurídicos, sino decir, oiga, es que esto es muy importante para la reputación y además tiene implicaciones tanto legales como económicas en positivo. Si usted hace las cosas bien, no solamente cumpliendo la ley, que es su obligación, nos puede ir mucho mejor. Aquí se han dicho ya muchas cosas, ya casi entro en debate. María hablaba de lo habitual de la corrupción. Joder, es decir, yo casi pienso que hay un manto anestésico en la sociedad en general que hace que estemos permisivos ante situaciones como las que estamos hablando y las que denuncia precisamente el libro. ¿Se imaginan ustedes? Me llamó mucho la atención el año 2009, yo trabajaba en la administración también, lo voy a decir, no es sin alto en bajito. ¿Se imaginan
En el año 2009, un ministro de Economía de Portugal, Mário Pinho, es decir, no recuerdo muy bien el nombre, ministro de Economía, en el Congreso de Portugal, le hizo un gesto a la bancada contraria, en concreto a un diputado del Partido Comunista, pues señalando con 2 deditos, símbolo de un toro. Al día siguiente dimitió. ¿Se imaginan eso en nuestro país? ¿Qué excusa buscaríamos ya sé la que diríamos, y tú más? Es decir, porque es que el otro día él se cruzó por el pasillo y me llamó fruta, es decir, ahora no sé cuánto, es decir, yo creo que hay que romper esa situación y la figura del compliance officer dentro de las organizaciones, nosotros reivindicamos su importancia, es decir, su estrategia, su reconocimiento social e institucional. Lo primero que le dije al presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante cuando le conocí en junio, que no tenía el pobre ni correo electrónico, es decir, corporativo, es decir, ni despacho, ni presupuesto, aparte de presentarme, decir, oiga, es que las figuras del compliance officer también reclamamos una cierta protección institucional, reconocimiento y apoyo, no solamente de la organización, para garantizar nuestra independencia y que los procedimientos de los canales de denuncia sean imparciales, objetivos, porque eso es bueno para el denunciante, pero que al final parece como que estamos desprotegidos. Y me dijo, sí, tengo que hacer una instrucción al respecto, tal. Es decir, bueno, vamos a ver, es decir, lleva unos meses, hay que dar una oportunidad, pero permítanme cierto escepticismo ante esas situaciones, porque estamos en 2025, como decía Emilio. En breve habrá elecciones, que pasará, ya no tiene la bola de cristal, entonces se cambiarán personas, instituciones, tal, plan de acción estratégico, 2 años, puesta en funcionamiento, que lo ponemos, que no lo ponemos, otra vez elecciones. En este país hace falta muchos compliance officers que de forma efectiva trasladen a sus organizaciones, tanto públicas, privadas, acciones reales y de protección a todos los trabajadores, incluido también, espero que lo merezcan, algunos lo merecen, los miembros de los consejos de administración. Pues muchas gracias, José Luis, por la respuesta. Vamos a seguir con Emilio. Antes me ha parecido escuchar la palabra héroes a la hora de cuando hablamos de denunciantes. Es así a lo mejor como se toman como héroes, no sé si cómodos o incómodos, de cara a la propia administración, a las instituciones en general. Y la pregunta, que va un poco por ahí encaminada, es ¿cómo les convertimos a los que nos parecen héroes en meros pilares de lo que es algo que debería ser normal, como decías tú antes, de lo que es la integridad y la ética a nivel público? Bien, yo creo que la palabra es cultura. Si cambiamos o somos capaces de generar cultura, y como digo, no solamente en el ámbito nuestro profesional, como va a ser el de José Luis y mío, o el vuestro, sino en general, en cualquier posición de cualquier empresa, en cualquier ámbito de responsabilidad, cultura en jerarquía, si esa cultura significa mejorar, no significa castigar, seguramente cambiamos la forma de verlo. Voy a hacer un poco publicidad mía, pero solamente para construir un breve relato. Mi eslogan es cumple, crece y lidera. Y así firmamos todos los presupuestos, todos los proyectos, todo el tema de marketing, etc. Entonces, mi experiencia es más que una empresa privada de cara a conseguir llegar a la empresa pública de una manera excelente, buscando esa excelencia, ¿no? El riesgo cero no existe, decimos los compliance officers, tampoco la excelencia del 100%, ¿no? Pero si hablamos de cumple, crece y lidera, creo que no es solamente el eslogan de mi empresa, sino es algo que yo llevo a diario en mis clientes, en mi vida personal, etcétera. Porque partiendo de esa cultura de cumplimiento que bien introducía José Luis, creo que todo es mucho más liviano, ¿no? Mucho más natural. Si las cosas las hacemos bien porque creemos que las estamos haciendo bien y queremos hacerlas bien, no es necesario pegar volantazos a la hora de orientar una empresa, una estrategia comercial o de contratación, una estrategia de ganar dinero, de retorno de la inversión, que al final, pues tanto los autónomos, las microempresas, las pymes, las grandes corporaciones, cuando se montan o un fondo de inversión pone dinero o un autónomo levanta su persiana toda la mañana, se para ganar dinero, se va a trabajar para ganar dinero, si no trabajaría por cuenta ajena. Si tú sales a trabajar para ganar dinero, ¿por qué no hacerlo desde el principio bien y llevar esa línea de cumplir
para poder crecer y a la vez liderar en tu posición, en tu mercado, en tu barrio, en donde sea. Dicho esto, la forma de que una persona se convierta en héroe cuando denuncia es cambiando el relato. Ahora que oímos todos los días, los que nos gusta leer la prensa, nos gusta escuchar la radio, oímos políticos, oímos periodistas, oímos opinadores profesionales, que los llamo siempre entrecomillada la expresión, cada día oímos más relatos. Nunca nos suelen explicar datos objetivos, suele ser todo muy subjetivo. Y dependiendo de qué lado lo escuchemos, pues primero nos construyen el relato durante una semana y al día 8 nos cuentan la película que nos estaban preparando. ¿Por qué no construimos el relato en el que si alguien señala a alguien por hacer las cosas mal, por incumplir, por robar, por estafar, por hacer fraude, por maquillar unas cuentas, por blanquear dinero, por no tratar bien a sus semejantes o porque no haya igualdad dentro de una organización, ya sea en el ámbito de hombre o mujer, como en el ámbito de un mismo puesto laboral o en el ámbito de una misma situación personal? Si construimos esto desde el principio, estas personas serán héroes, porque lo que harán será solucionar algo que no está haciéndose correctamente en su alrededor, ya sea, como decía antes, un ejemplo sencillo, en su comunidad de vecinos, en la asociación de madres, padres y alumnos del colegio o en la mayor empresa que nos podamos imaginar. Yo tengo la suerte de trabajar con empresas formadas por un autónomo, empresas familiares, 5, 6, 7 personas, y a la vez tengo clientes de 4.000, 5.000, 6.000 empleados. Y os digo que la palabra cultura es la que funciona en todas. Unas llevarán más trabajo, más meses, más formación, más sensibilización. Las implementaciones de cualquier tipo de cambio cultural o organizacional pues serán más complejas o menos, diferentes jurisdicciones, países, etc. Pero al final, si tú trabajas esa cultura, volvemos al eslogan de cumple, crece y lidera. Yo sé que hay un plan de 90 días, otro de 180, otro de 360, dependiendo de la complejidad, pero sé que funciona. Y partiendo de esa cultura, todo se arregla. Y el cambio de ser una persona molesta, que está denunciando, señalando, chivándose, a ser una persona que ha aportado a la sociedad y a la vez a su empresa, o a su empresa y a la vez a la sociedad, es la cultura organizacional. Y cuando salimos de la propia empresa, la cultura del resto de la población. Las empresas no son entes que están ahí en el 8º piso de la torre, KPMG, Deloitte, Chamartín, lo que sea. Para nada. Las empresas al final se desarrollan con todos los que estamos aquí. Unos compramos el producto, otros trabajamos para ellas, otros damos servicio externo, otros somos empleados directos, otros llevamos la mercancía en el camión y otros somos los que hacemos la publicidad para esa misma empresa. Entonces, a partir de ahí, si todos los que estamos alrededor y con todo lo que se desarrolla, que nosotros tratamos la palabra stakeholder siempre, ¿no? Stakeholder interno, stakeholder externo. Al final es cualquier persona que se desarrolla alrededor de la empresa. Si todos tenemos la cultura de que informar es positivo, de que informar y descubrir algo es una ayuda y un aporte tanto para la empresa como para ti mismo, como para el conjunto de la sociedad, será el héroe de verdad. Yo lo considero héroe desde el principio y de hecho nosotros cuando implementamos estos sistemas donde más trabajo le ponemos es en privacidad, en anonimato, en el sistema de investigación de esas denuncias, en los equipos que montamos detrás, en información, por qué tenéis este canal en esta empresa, a quién va dirigido, cómo se va a tratar una denuncia. Podéis hacerla anónima, se va a investigar igual que si la nomináis. Al final creo que dar esas garantías, y no solo ponerlas en un papel, sino vivirlas, demostrarlas, explicarlas, es la única forma de convertir pues, el caso que se explica en el libro a un caso de éxito. Incluso la visión de la gerencia o la administración pública, si hay esa cultura, realmente pasará. Qué bien que nos hemos enterado de esto hoy, que no dentro de 3 días que iba a ser más gordo. Vamos a poner en medio, vamos a felicitar a quien nos ha informado y vamos a ayudarle. ¿Por qué? Porque realmente es positivo. Si conseguimos esto, que, bueno, podemos irnos a George Orwell a 1984, ¿no? Pero si conseguimos esto, que de verdad hay en empresas que se llevan muy a rajatabla y se consigue de verdad, pues no tendremos este libro, tendremos otro, porque sé que Ana tiene muchas historias que contarnos, pero tendremos otra visión y cambiará de la persona que se chivó, del whistleblower, del chivato, al héroe que descubrió este tema, y este héroe no tendrá que venir dentro de 10 años a contarnos todas las represalias que vivió, por qué dejó ese trabajo, por qué tuvo que ir a Costa Rica o por qué le ha costado casi hasta la salud, sino dirá qué bien lo ha hecho esta persona y qué reconocimiento tiene de sus iguales alrededor. Esto creo que es la forma de cambiarlo. Algún día con esa cultura
también conseguiremos que no haya que tener héroes, sino que haya realmente gente que ponga en valor lo que no está siendo en valor. Así es. Bueno, yo ahí voy a ir a la otra parte, dentro de adelante llega el momento. Ana. No, es que estoy aguantando. No, me va a dar a mí, pero ya. No. Pensé que iba a poder terminar hasta el final, pero no, me espero. Bueno, yo sí que estoy para ver. Que no, que a ver, José Luis. Bueno. Y luego yo soy la de espontánicos. Yo de todas maneras, ha dicho, para que sea un caso de éxito, para que llegue a ser un caso de éxito. A ver, salvando lo personal, Sí, yo creo que ha sido caso de éxito. Bueno, tú tienes. Yo tiro. Ya porque te voy a explicar el caso de éxito. Bueno, José Luis, otra que te tengo yo por aquí para tirarte. Hemos visto la dificultad para denunciar, toda la problemática a nivel personal, en el caso encarnada en Ana. ¿Qué se les puede decir a los empleados que tienen ese miedo a denunciar? Pues que lo hagan. Es decir, si digo otra cosa que me mata. Pero es que además creo en ello. Es decir, por eso estamos aquí. Es decir, hablabas de héroes. Es decir, las sociedades se construyen con personas valientes. Es decir, voy a poner un parámetro. Es decir, recuerdan, hasta el año 73 las mujeres no podían disponer del dinero de cuenta bancaria sin la firma del marido. Es decir, estamos hablando de hace 2 días. Es decir, las sociedades se construyen y todavía nos queda en este ámbito una construcción tremenda en este país y a nivel global en todo el mundo. Esto no se construye en un día ni siquiera por un acto de valentía y un acto honesto, noble y valorizado como el de Ana y como el de otras muchas personas, incluso también anónimas. Animo a que lo hagan. Es decir, ¿por qué? Porque hay que dar una oportunidad a estos canales de denuncia. Además, lo has comentado tú, Emilio, es decir, permite el anonimato. Es decir, que claro, es decir, uno, ahora sí a todos ustedes les pregunto, es decir, si ustedes conocen un hecho, una corrupción en la empresa en la que trabajan, ¿ustedes denunciarían? Pues Es la decir, mayoría no. Claro, es decir, tengo datos, una encuesta de estas, de saber cómo lo han hecho, pues que hablan del 30% que dicen, es que tengo miedo a represalias, indudablemente. Es decir, de ahí la necesidad de permitir estos canales de denuncia de forma anónima. Claro, vivimos en un sistema también un poco perverso. Es decir, ya los letrados en el ejercicio, recordar que hice oposiciones a judicatura, es decir, que me conozco muy bien también. Tenemos ahí una presunción de inocencia, el principio indubio pro reo. ¿Cómo compatibilizarlo con esta situación? Porque al final uno tiene la tendencia a hacer bueno al denunciado y horrible al denunciante. Claro, es una situación que la propia Unión Europea en ese largo camino de creación de directivas, transposición y discursos de la Unión Europea era muy consciente, es decir, porque claro, denunciar un hecho que conoces por expresiones verbales, es decir, es complicado, es decir, se necesita pues cuanto más valor probatorio documental mejor. De ahí que muchas veces incluso la Unión Europea reconocía que el canal adecuado de esa denuncia ante una situación de corrupción, el ideal era precisamente utilizar el canal de denuncia interno o externo, es decir, de la organización, para iniciar ese trayecto de denuncia. No ir directamente a la Fiscalía o a los medios de comunicación, que estás absolutamente en tu derecho en base a tu libertad de expresión. Es decir, Era un delito, que antes era un delito, es decir, pero es que vivimos, y ahí por debatir, Emilio, es decir, cultura, creo en ello, de verdad, en la cultura, pero al final creo mucho en la guerra de guerrillas, es decir, individualizado, es decir, tenemos que culturizarnos individualmente, tenemos que culturizarnos, no sé si existe la palabra, en nuestras familias, a nuestros hijos, porque claro, desde el momento que tú tienes hijos y trasladas unos determinados valores o comportamientos, pues estos absorben y lo traducen en siguientes generaciones. No voy a comentar más al respecto de cómo está, yo tengo hijas pequeñas, es decir, la cultura actualmente en la que ahora van los padres a pegar a los profesores, es decir, porque a mi hijo, que es muy buena gente, la han suspendido. Es decir,
en vez de a tu propio hijo decir, oye, necesitas ayuda o apoyo. De hecho, vivimos una contradicción tremenda, es decir, cuando uno se entera de una denuncia, un presunto delito o corrupción, sabe o sabe medios de comunicación que hay una persona detrás que ha iniciado pues esa rueda de investigaciones, pues como seres humanos vivimos, y más en este país, una dualidad prácticamente diabólica. Madrid o Barcelona. Yo soy del Atleti, es decir, perdón. Es decir, pero ¿eres de Madrid o de Barcelona? El resto no existen. Es decir, nos encontramos con gran parte de población que dice héroes, esto responde pues, a un comportamiento ético, valores, es decir, vamos a ver dónde nos lleva. Y luego está en el lado contrario que dice, pues esto responde a una venganza personal, enriquecimiento, protagonismo. Al final esa dualidad de convertir en un héroe o un traidor a la persona es tremendo. Es decir, yo que ya tengo años, peino canas y soy un poco escéptico socialmente, es decir, mira, es decir, yo no juzgo absolutamente a nadie, por eso soy del Atleti. Es decir, dicho esto, ¿traición a quién? Es decir, aquí entro en la administración, no sé por qué trabaja 5 años, es decir, será traición a un partido político. Ya mezclamos dos cosas, que en la presentación del otro día no se comentó. Partido político, ganador, y administración que gestiona un determinado territorio. Entonces, que deberían estar absolutamente separadas. Es decir, lo que digo usted, es decir, usted es concejal X, un partido X que ha ganado, separe su ideología de la obligación que como concejal, director o directora general, tiene usted de gestionar los intereses públicos, independientemente de los votantes que le hayan votado a usted o a otra persona. Servicio público. A mí yo me acuerdo cuando estaba en la administración, yo les decía, sí que el cargo pertenece a esos señores que están ahí abajo, es decir, que pasan por la calle, señores y señoras, es decir, estoy, y yo le decía a mi secretaria, tú que era funcionaria, dentro de 10 años tú estarás, yo seguro que no estoy. Es decir, como los hechos, es que no te pertenece, tú estás para dar un servicio público. Entonces no estás traicionando absolutamente, traicionarás, es decir, cuando empezamos con la cultura del y tú más, que también lo hemos visto 1000 veces, en la que ya entramos en ese manto anestésico en la que dices, bueno, tú eres corrupto, es decir, mi partido X tiene corruptelas, pero el tuyo también, es decir, el tuyo más, es tremendo. Entonces, ¿qué tipo de cultura, Emilio, es decir, estamos hablando? Es decir, casi es una vuelta de calcetín social, faltan líderes, lideresas, es decir, que entiendan esto, que no es su territorio, no es su prado. Es decir, que están gestionando dinero público, que un concejal, una concejala, o alcalde o alcaldesa, ya tiene un salario, que no necesita que le regalen una corbata, que si tiene una corbata que se la compre, como yo, como todo el punto, pelota. Y eso, desgraciadamente, a día de hoy, no se entiende. Es decir, falta mucha cultura interna a nivel institucional. Quiero creer que los funcionarios de este país, la gran mayoría, tienen ese concepto de integridad ética, estoy convencido, pero donde falla muchas veces es en ese engranaje político de personas que no son funcionarios o por lo menos no están gestionando, no están en la cabeza de esa corporación, de comunidad, ministerio o administración local, por su logro de funcionario, sino por estar con un carnet A o un carnet B o un carnet C. Me quedan 5 minutos, entonces no lo dejes, porque se lo vamos a devolver otra vez, porque vamos a cerrar un poco ya, el cierre el colofón, ya definitivo, pero ya hemos cerrado. Yo vengo a ver el libro. 5 minutos para el libro, luego ya el resto, ya es todo. Es que me tenía que haber apuntado porque os voy a cerrar a todos. Bueno, ¿hay esperanza a futuro? Yo creo que sí, y además quiero creer en que hay esperanza y necesito creer que hay esperanza. Familia, tengo hijas pequeñas y uno mira para el futuro y a veces no lo ve muchos grises, desgraciadamente. Entonces yo creo que hay esperanza de que con acciones como esta, muchas, lo que
lo que no se habla, es decir, no se arregla, no existe. Entonces es necesario que las cosas, los problemas de las corruptelas se hablen, y se hablen a la cara, y que se actúen, y que haya consecuencias a los malos. Es decir, porque, como decía otro día un guardia civil especializado en ciberseguridad, me decía, tenemos medios tremendos, es decir, para todo esto, para los ciberdelincuentes, pero ojo, que estos también, es decir, que los malos también, no pensemos en que la sociedad está llena de personas como las que quiero creer que estamos aquí, normales, con ciertos valores que podemos discrepar en algunos temas, con la educación. Es que hay mucha gente, es decir, también que no están en esa bolsa. ¿Y cómo llegamos a ella? Es decir, pues hablando, debatiendo, poniéndolo en los informativos, si queremos verlo desde ese punto de vista, y no criminalizando, convirtiendo en malo a aquella persona que desde su perspectiva de ética y de integridad, reflexionando sobre sus propios valores y sus comportamientos, hace lo correcto. Eso es lo que quiero creer. Bueno, Emilio, te han dejado 2 minutos nada más para lo que te voy a comentar, que ya, bueno, yo creo que lo que venimos es a redondear lo que hemos estado hablando hoy. En casos como lo que hemos visto y leído por parte de Ana, que ahora nos responderá, ¿cuánto refuerzo, cuánto apoyo a nivel humano, psicológico, estructural es necesario? Bien, sin entrar a ser muy técnico, la propia Ley 02/2023 de protección al informante ya te viene a decir, primero, permitir ese anonimato que comentábamos antes; segundo, garantizar la no represalia; tercero, tienes ciertas indicaciones de cómo gestionar la denuncia, quién puede, quién no, privacidad, protección de datos, cómo deben ser los sistemas donde comunicar, donde no, las vías de la posible comunicación, etc. A partir de ahí se incluye apoyo jurídico al informante, se incluye apoyo psicosocial al informante. Todo esto viene de la propia ley, ¿no? ¿Que se hace o no se hace? Pues os puedo decir que el apoyo psicosocial o jurídico brilla por su ausencia. Y aquí pongo un ejemplo muy fácil o muy gráfico, ¿no? En la mayoría de las formaciones que imparto en este sentido, y estamos en el Teatro del Barrio, seguro que más de uno lo va a coger a la primera porque circulará en moto, ¿no? Y es como, yo cuando mi hijo mayor monta en bicicleta, o ahora que quiere la moto, ¿no? Lo primero que me dice, él quiere un casco muy bonito que pone Vespa, es precioso, pero le cubre esto nada más. Con eso cubre la ley, no le van a sancionar. Entonces yo pongo un canal en mi web, ya no me van a sancionar. Ahora bien, ¿mi hijo dice que se va a matar o no? ¿Con ese canal la empresa va a cubrir de verdad al informante o no? Creo que es algo muy gráfico que todos podemos visualizar, sepamos la norma, no la sepamos de la materia o no la sepamos. Y creo que ahí es donde tiene que ir orientado el trabajo que hacemos a diario como compliance officer, en asesorar a las empresas privadas a que no compren ese quitamultas y monten un canal de verdad, a las personas que utilizan ese canal a que exijan información, formación y sensibilización, que por ley deben dársela, igual que se exige la prevención de riesgos laborales o similar. Y por terminar, a la administración pública, que cuando en un contrato público exija a la empresa privada tienes que tener un canal de denuncia, verifique que ese canal de denuncia no es un quitamultas. Y creo que por ahí todo lo podemos visualizar, conozcamos la norma, no la conozcamos, trabajemos en la empresa privada, seamos autónomos o lo que seamos. Es muy sencillo. Piensa en tu hijo, cuando sale con la bicicleta o con la moto, ¿qué quieres que lleve en la cabeza? Ya está. La cosa de estar hasta sentada, qué cosa me lleva aquí aguantando. Ya ha llegado tu momento. Ahora ya sí, Vamos. además de protagonista en el libro, nos toca la protagonista de esta tarde aquí en el teatro. A ver, bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. A muchos os conozco, parece que estoy en mi cumpleaños. Por otro lado, muchísimas gracias a José Luis, a Javier por este proyecto que hemos hecho en común, a Mario, que es amigo y se ha prestado voluntariamente, igual que ellos dos, en un embolado un día entre semana, y es un experto en contratación, y Emilio, que es un crack, lo suyo también. Las cosas como son, o sea, que hay gente muy válida y muy potente, si no yo no les habría pedido que estuvieran aquí, ¿no? Otra cosa diferente es que estemos de acuerdo o no, y ahí es donde viene el kit de la cuestión. Yo no os quiero hablar
de mi vida en general, porque ya viene en el libro, ¿no? Pero a grandes rasgos, o sea, y muy por encima, como ha dicho Javier, y bueno, y la mayoría lo sabéis, yo estaba como empleada pública, con oposición, con puesto en propiedad, bueno, todo esto, ¿no? Y yo me encuentro como una Mindundi más de una organización, me da igual que sea pública o privada, con una serie de presiones para firmar temas irregulares, tal, bueno, empiezo a recibir represalias, es cuando hago el informe, denuncio, tal y cual. Entonces está, por un lado, a mí particularmente, a mí, yo de verdad, a nosotros en general, los denunciantes de corrupción, no nos gusta que nos llamen héroes, porque en el fondo nos sentimos como unos pringados. O sea, unos pringados o unos kamikazes o unos inconscientes, pero desde luego sí tenemos la sensación de que hemos hecho lo correcto, y muchas veces a mí particularmente cuando me preguntan ¿lo volverías a hacer? Yo digo que sí, que lo volvería a hacer porque yo tengo esos valores que me han inculcado mis padres y que no puedo ser de otra manera. Ahora, me hubiera encantado ser una Barbie rubia tonta, sin principios y valores. Así de claro os lo digo. Porque también cuando yo le conté a mi padre dónde me había metido, me dice, me acuerdo perfectamente que me dijo, ¿y no podías haberme mirado para otro lado? Claro, él me lo decía como padre que sabe que su hija va a sufrir, ¿no? Pero claro, a mí me salió del alma y dije, papá, pues haberme educado de otra manera, ¿no? Pero bueno, entonces, el tema de los valores, además, yo que vengo del mundo del magisterio, de la educación, o sea, para mí, educación en valores coincido plenamente en ese aspecto con vosotros. Dicho esto, bueno, una vez que yo denuncio y me vienen encima todas las represalias, me arruinan la vida, amenazas de muerte, pleitos para allá, para acá, pierdo mi casa, toda esta historia, viene una parte que decido yo, o sea, que es ir más allá de la denuncia. Y entonces es cuando me dedico al activismo puro y duro, que el activismo no te da de comer. Además, te llama muchísima gente que como se ve identificada, porque claro, cuando a ti te pasa esto por primera vez, tú dices, ¿a quién acudo? No hay o sea, el abogado, y con todos mis respetos, sabéis mucho de muchas cosas, pero de esto, por lo menos en mis tiempos, no había especialistas en esta temática, ¿no? Entonces, o sea, tú hasta, bueno, incluso vas al médico, le cuentas la película, y me acuerdo mi médico cuando le empecé a contar lo que me estaba pasando, y me mandó al psiquiatra, luego estaba enganchada con una telenovela que va a pasar ahora con la Gürtel, ¿no? O sea, cada vez que... Pero, quiero decir, durante esa época de activismo, varios whistleblowers, que es como se nos llaman en Europa y en América, que es equivalente a chivatos, pero por eso la traducción en español es alertador, informante, denunciante. Bueno, a mí sí me gusta la palabra denunciante porque es un grado más de compromiso que el alertar, pero bueno, va en la misma línea. Y nos reunimos y nos plantamos en Europa, en el Parlamento Europeo, durante una serie de tiempo, para, o sea, yo desde luego tenía muy claro, yo decía, que a nadie le pase lo que me han hecho a mí. Y como no hay una ley que protege esto, pues vamos a conseguir primero una directiva de la Unión Europea, que la conseguimos, y después vino la transposición de la ley, que como bien ha dicho Emilio, o sea, tarde mal y nunca, ¿no? Pero, o sea, porque incluso tiene, bueno, tiene incluso menos medidas de protección que lo que marca la directiva en algunos casos, ¿no? Y como decía el otro día Joaquín Bosch en otra presentación, o sea, la protección dura 2 años, cosa que no pone ni en la directiva. O sea, que España, o sea, bueno... Nos hemos puesto creativos. Sí, sí, creativos, pero para mal, ¿no? O sea, y luego, a ver, en esa transposición, y ahí sí que puedo hablar de primera mano, muchas personas, asociaciones anticorrupción, denunciantes y tal, presentamos enmiendas, ¿no? Y de hecho, yo no sé cuántos tours me he hecho por el Congreso de los Diputados hablando con cada grupo parlamentario,
hasta que ya, pues, ¿qué queréis que os diga? Que le toquen el pelo a otro. O sea, porque ni yo de verdad que no soy de ningún partido, siempre lo he dicho, hombre, tengo mis ideologías, ¿no? Pero estamos en un momento, desde mi punto de vista, que a nivel político, y como decía antes José Luis, o sea, a mí cuando hablan de carrera política, digo, de carrera política, pero si esto es vocación de servicio que tú lo has elegido y vas a gestionar nuestros... O sea, eso ya se ha quedado, o sea, en la época en la que el alcalde era el médico o el maestro y no cobraba, etc., ¿no? Entonces, de repente a mí, en medio de todo este sarao, que por cierto, lo de yo insistí muchísimo en el apoyo psicológico, pero apoyo psicológico, o sea, más que apoyo, yo dije cobertura psicológica y cobertura jurídica. ¿Por qué? Porque o sea, y esto es de patrón, nos pasa a todos los denunciantes y da igual que denuncies izquierdas, derechas o qué partido, es el desgaste económico. Y el desgaste económico, o sea, que sufrimos todos y por el que nos vemos en la ruina, aparte de que te quedas sin trabajo o te ves obligado a renunciar porque ya no soportas más la situación, encima te endeudas porque te caen un aluvión de pleitos, que aunque luego los ganes, o sea, durante ese tiempo tú estás gastándote dinero, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una de las carencias fundamentales que le veo a la Ley 2/2023, que es la que, por cierto, se aprobó el día de mi cumpleaños, y me acuerdo que estaba en la puerta del Congreso, y ese mismo día se aprobaba la ley LGTBI, salió en todos los informativos, cosa que me parece estupenda porque es importante, pero no salió publicado en ningún... La ley está en el BOE, tú lo has dicho, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, para mí súper importante el tema de la cobertura jurídica, no asesoramiento. Yo decía, vamos a ver, asesoramiento, yo a mí para que me asesoren jurídicamente ya tengo a un abogado de oficio. ¿Qué pasa con ese abogado? O sea, que la ley ya te contempla ese servicio. Otra cosa es que te sirva o no, porque claro, yo me veo ya al final con un abogado de oficio especialista en divorcios contra un batallón de tiburones de despachos de abogados especialistas en todo. Y claro, pues no estamos en igualdad de condiciones. Y luego la parte psicológica. La parte psicológica para mí es fundamental porque el desgaste, y yo esto es una cosa que explico siempre, las consecuencias y las represalias, y estoy hablando antes de que se aprobara la ley, que ahora voy a hablar después de que se ha aprobado la ley. A mí lo que me ocurrió fue antes de que se aprobara esta ley de la que hemos hablado, ¿no? Entonces yo no tenía acceso a nada, o sea, era como la portada de la foto, una mindundi ahí en medio contra el sistema y te las vienen dando por todos los lados, ¿no? Pero es verdad que necesitas, yo fui a una psicóloga antes de denunciar, de entregar el dossier en la Fiscalía Anticorrupción a través de un intermediario que también me columpié, que ya lo leéis en la foto, o sea, en el libro, perdón, y le dije, vengo como el que viene a un personal training, es decir, mire, yo me voy a enfrentar a algo tan grande que no sé lo que es, pero sé que voy a necesitar un acompañamiento psicológico porque sé que algo me va a pasar a nivel emocional y de desgaste mental, etc., ¿no? Pero un psicólogo, o sea, no sé qué cuesta más, el abogado o el psicólogo, porque la terapia del psicólogo también tiene lo suyo, ¿no? Entonces tú vas endeudándote y tal. Bueno, entonces resulta que paralelamente y sin yo saber que existía una cosa que se llama compliance, a mí me invitan a dar, bueno, una conferencia, bueno, una organización de Estados Unidos, pero aquí en España, ¿no? En Madrid, concretamente. Y entonces yo veo que todo el mundo habla de compliance, porque el compliance realmente
como ellos han explicado muy bien, es cumplimiento normativo, sobre todo con un fundamento ético y de integridad, ¿no? Pero ¿qué pasa con el mundo del compliance? Resulta que, claro, yo empiezo a investigar porque digo, oye, pero si esto es lo que, esto es lo que yo vengo defendiendo para los organismos públicos, ¿no? Porque hasta ese momento el compliance estaba totalmente fundamentado en las empresas privadas, ¿no? Y corregidme si me equivoco. Y además el compliance estaba instaurado de tal manera que era un atenuante en momentos de litigio. O sea, si la empresa, vamos a suponer que hubiera cometido un delito y tenía el departamento de compliance, pues entonces la multa era menor. Entonces yo pensé, bueno, esto del compliance en el sector privado, vale, existían los canales de información y tal. Bueno, entonces cuando se aprueba la directiva se crea esto, claro, por razón de repente, o sea, todos los denunciantes nos digo, estos del compliance, ¿a qué vienen aquí a hablar de cosas que nosotros no conocemos pero bueno, que luego afortunadamente hemos ido entendiendo y que tiene su lógica y que sirven en algunas ocasiones. Entonces yo paso del activismo, ya se ha conseguido la ley, por fin, y monto mi despacho de abogados, mi consultoría, enfocada exclusivamente a defender a denunciantes de corrupción o alertadores o informadores o como lo queramos llamar, tanto de la empresa pública como de la empresa privada, porque de repente aparecen estos canales de información en la empresa pública, que es que, vamos, eso para nosotros era impensable. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema del acoso, o sea, ya existían protocolos de acoso, tanto en los ayuntamientos a nivel estatal, Comunidad de Madrid, tal y cual, y resulta que a mí el señor que investigaba era contratado por el alcalde, o sea, no sé cómo decir. Entonces me pasa un poco que, claro, a mí, ¿quién me llega? O sea, yo monto esta consultoría, además también para implementar canales de denuncia. No he tenido ni un solo cliente. Y os voy a explicar por qué. Porque, a ver, también es verdad que yo no estoy en el mundo del compliance como un referente, o sea, ellos llevan trabajando un montón de años en este sector, pero es que yo cada vez que tenía una reunión con mi equipo, o sea, que iba no solamente yo, sino alguien de mi equipo de abogados, yo lo notaba, sí, o directa o indirectamente, decían, es que esta tía lo va a montar en serio. Entonces no nos conviene del todo, o sea, es una persona rigurosa que se va a regir por la ley. De hecho, os pongo un ejemplo tal cual, Sí, claro, efectivamente, que va a preguntar. Yo me acuerdo que en Cadena SER, en una entrevista, que iba a hablar de este tema, y uno de los periodistas que es de investigación de tribunales, le dije, de la SER, que es una empresa grande, y le dije, ¿tú sabes que tú en tu compañía tienes un canal de denuncias? Dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿De qué me estás hablando? Bueno, o sea, quiero decir que ya de por sí las empresas privadas, o sea, algunas, ya se encargan muy mucho de que no informan a sus trabajadores de que tienen ese derecho y que tienen un protocolo que funciona de una manera y tal. Entonces, el ejemplo que os ponía, yo, por un lado, no me sale ningún cliente para implementar canales de denuncia, y no solamente eso, sino que además recuerdo en un ayuntamiento bastante grande de la Comunidad de Madrid, que me dijeron, no, pero es que nosotros solo queremos que nos implantéis el canal, pero eso luego no se lo va a leer nadie. El software puro y duro. Digo, y claro, o sea, la ley obliga a que haya un responsable del canal, que nosotros, la mayoría que hemos estado familiarizados con esto,
proponemos más un consejo consultivo, porque a veces ocurre que con una sola persona, vamos a ver, si tú vas a denunciar algo y resulta que el responsable del canal de denuncias es el corrupto al que quieres denunciar, pues vamos, ¿no? Entonces, si está bien hecho el canal de denuncias, tú tienes la opción de elegir, o sea, entre varias personas, si el canal está bien hecho, quién entra o quién no. Y otro ejemplo que os pongo de un partido político, en este caso, bueno, los que hemos trabajado en este ámbito va muy vinculado al canal ético, ¿no? Porque el canal ético, tanto de un organismo público como privado, es quien te marca la filosofía de luego cómo se van a aplicar estos canales, ¿no? Entonces, me llaman ellos, de un partido político, muy liberal, por cierto, y entonces para implementar los canales de denuncia, y les digo, ¿me podéis pasar el canal ético, ¿no? Para ver un poco qué filosofía tenéis en ese sentido, yo sin meterme en ideología política, o sea, haciendo el trabajo como hacía cuando era técnico, ¿no? A mí me daba igual trabajar para gobiernos de izquierdas que de derechas. Y entonces veo el código ético y resulta que pone que no se puede denunciar sin dar tus datos, ¿vale? Entonces me dice el gerente del partido, me dice, bueno, Ana, es que esto es súper antiguo, en la próxima asamblea del partido lo vamos a cambiar porque yo estoy contigo tal y cual. Y a los pocos, bueno, pues que al mes, porque yo le dije, yo mientras que no cambiéis el código ético, no tal. Salió un escándalo que afectó al partido por una persona que, si hubiera, en este caso era presuntamente de acoso sexual, y no voy a dar el nombre del partido, pero vamos, 1 y 1, 2, ¿no? Pues nada, que no hicieron, o sea, yo desde luego... Era un email el canal. Pues era un email, ya lo sé, sí señor, ya lo sé, era ya un lo email, sé. es que en muchos sitios ha pasado eso. Bueno, yo estoy hablando de la parte que no funciona, y por último, una vez que ya digo, no voy a ofertar canales de denuncia, porque ¿para qué? Entonces me vienen los denunciantes, pobres sufridores, a los que desafortunadamente les ha ocurrido que trabajando en una empresa privada, por ejemplo, pues se han visto las mismas. Y yo he visto, os pongo ejemplos, yo he visto cómo se quería encargar a 2 tíos de una multinacional, a firmar unos contratos. O sea, estos se habían denunciado, ¿no? O sea, el Consejo de Administración estaba podrido y parte de, o sea, una facción de la responsabilidad del canal de denuncias, bueno, una serie de personas. Y estos tíos, obviamente, o sea, no me preguntes cómo, pero ahí se filtra el anonimato y saben quiénes son, ¿no? Eso pasa en muchas empresas, desafortunadamente. Que esto no quiere decir, y hay una cosa, y coincido con ellos dos a nivel cultural, yo muchas veces me he planteado lo de, oye, hace años las mujeres no podíamos votar, igual que tú has puesto el ejemplo, digo, yo estaba contenta, ¿no?, con el logro, pero claro, ¿qué me ha pasado? Que luego a la hora de ponerlo en práctica, o sea, de clientes que he tenido, pues a lo mejor sus represalias, ¿sabes cuáles eran? Enviarlos a firmar un contrato con una empresa a un país que estaba en pleno conflicto bélico, en el que a lo mejor se mueren, o sea, y no los ha matado nadie, ¿sabes? Entonces, yo reconozco que, claro, también entiendo que yo soy un perfil un poco hooligan y a lo mejor no, o sea, aunque intento guardar las formas, pero reconozco que yo estoy muy convencida de lo que hago o lo hago a mi manera, porque decías el tema de educación en valores, que siempre he valorado tanto. Vale, imagínate, y tú que hablabas del tema cultural, que estoy de acuerdo en las dos cosas, pero ¿de qué nos sirve? O sea, por lo menos hay que empezar por ahí, o sea, sí o sí, pero ¿de qué sirve si luego no hay garantías?
Es decir, si tú a tus hijos les educas en valores y tú en la empresa transmites una cultura de tal... O sea, yo me he dado cuenta que las empresas lo que más les afectaba a la hora de implementar el servicio y en los organismos públicos, que era para ellos novedoso, o sea, vamos, los ayuntamientos estaban flipando con esto. Sí, llevaban con los chiringuitos montados años y años y años y ahora de repente, o sea, bueno. Pero yo desde mi punto de vista y en mi experiencia cortísima, lo que veía que más les impactaba era el tema reputacional, es decir, pues es que imaginaros, un yogur caducado de Danone, pues que esto, o sea, como nos pasa es que se nos hunde el negocio. O tema de multas y sanciones, es que es fundamental, es que el ser humano funciona así. O sea, y es que no vale con que la multa, como pasó en mi caso, la pague el ayuntamiento, pagado con los letrados con dinero dinero público. No, tendría que ser sanciones y multas a los corruptos, ¿no? O sea, eso por otro lado, da igual de empresa privada o de empresa pública. Ahora, con respecto a la esperanza. Qué bonito nombre. Qué bonito nombre. Y encima, la de las ranas, ¿no? Bueno, a ver, es verdad que mi caso es atípico en el sentido de que es muy largo. Es muy largo porque, bueno, no sé, no me preguntéis por qué, pero hay momentos en los que ya, aunque tú digas, esto es como lo del fumar, una vez que te has fumado un cigarrillo ya dices, no, yo tiro para adelante y yo tengo que hacer esto, pero sí que es verdad que a mí me ha pasado una factura no solo a todos los niveles de mi vida, sino que encima este año, o sea, que yo estaba ya metiéndome en el mundo del compliance y tal, en enero me puse muy enferma, empecé a desarrollar una serie de enfermedades autoinmunes, más una serie de problemas económicos que ni os cuento, o sea que ya ni encontrando un trabajo, con 59 años, que me dice el médico, esto es tóxico para ti. Y le digo, vale, estamos de acuerdo. Digo, es verdad, esto a mí no me hace bien. Yo tengo que plantar flores o ayudar a niños, que vengo, o sea, como me encanta. No sé, o sea, y os lo digo de verdad, o sea, tengo que cambiar de escenario por salud mental, o sea, porque ya llega un momento que el cuerpo dice, hasta aquí no has llegado, ¿no? Y entonces, pues, me veo con 59 años como otras muchas mujeres, solo que en mi caso, bueno, hay un hándicap que es que hay gente que no me quiere porque esto me ha pasado, porque les puedo ocasionar problemas y el médico me ha recetado que tengo que cambiar de trabajo. Digo, pues deme la pildorita o el nombre de la empresa que me va a contratar, porque esto considera o el nombre de la primitiva que va a tocar. Entonces, bueno, para mí esto, y los que me conocéis, esto es una despedida del mundo anticorrupción. No sé a qué me voy a dedicar. Ahora tengo ideas de lo más variopintas que Javier y yo se las cuento. Digo, mira, es que no sé si me voy a dedicar a segar el césped de los vecinos o lo mismo hago tartas, porque le hicieron una tarta maravillosa con la portada del libro, que yo me quedé flipada. O a lo mejor me vuelvo a Costa Rica a pasar la temporada de verano a trabajar en hoteles, o al día siguiente digo, no, voy a invertir en una food truck que voy a vender hamburguesas en los festivales de música, que era lo que quería haber hecho este verano, ¿no? Pero claro, ¿de dónde saco yo para una food truck? O sea, quiero decir, yo termino el día 16 con las presentaciones y además a Javier se lo dije, digo, tú ríete, pero yo apunto a película, porque el libro, con todos mis respetos hacia las editoriales, Película. ¿serie o película? Ya veremos. Javier, hay una cosa muy importante que no he dicho y que tiene que ver con Javier.
Nos casamos el mes que viene, no, de broma. No, a mí me habían hecho propuestas para escribir el libro antes. Yo estaba fatal, o sea, yo no podía ni hablar del tema y muy mal. Y entonces, es verdad que Javier, bueno, había escrito un libro sobre otro denunciante de corrupción o alertador de corrupción. Una cosa para mí muy importante fue cuando me dijo que era profesor de psicología, porque no porque fuera a hacer terapia conmigo, sino porque dije, esta persona no me va a presionar en los ritmos a la hora de contar las cosas que para mí son muy difíciles y que han sido muy dolorosas, y va a saber cuándo parar y cuándo frenar, aunque ha tenido mucha paciencia, que hemos tardado 2 años casi los sábados por la mañana hablando y tal y cual, hasta que ya se vino a Conil, que es donde yo vivo, que la gente dice, cuando digo que vivo en Conil, todo el mundo, ¡ah, qué maravilla! Yo vivo donde me puedo permitir vivir, que es en un secarral, que mi vecino de enfrente es un burro que se llama Tango, y mis vecinos de atrás son unos gallos y unas gallinas. Y no me relaciono con nadie porque no tengo a nadie alrededor, pero porque es lo que puedo pagar si es que llego. Dicho esto, a ver cómo remonto yo esto para positivo. Claro, a ver, yo creo que esta ley era necesaria. Por lo menos es un paso adelante. Es verdad que hay muchas cosas que no han funcionado porque no había lo que se llama una autoridad independiente, que era como a nivel estatal, igual que hay a nivel autonómico ciertos organismos a los que puedes acudir. Entonces, Manuel Villoria, que es el que han nombrado y a que se refería José Luis como presidente de esta autoridad independiente, pues yo, claro, y los que llevamos mucho tiempo dando caña contra el tema de la corrupción, nos conocemos. Y Manuel me decía al principio, es que no tengo ni despacho, hoy me han puesto un ordenador. La plantilla es de 40 personas, pero me han puesto 4. Bueno, yo particularmente, o sea, lo que pienso es que la ley, aparte de las carencias que tiene, que insisto, por lo menos tenemos una ley. Y el motivo del libro, porque antes habéis dicho, es que de lo que no se habla parece que no existe, y es verdad. A mí esto me recuerda mucho a normalizar una serie de problemas que ya vemos como normales. O sea, yo me acuerdo de la época del terrorismo, o sea, todos los días había atentados, oye, y parecía como que era lo normal. Y ahora vemos casos de corrupción de unos, de otros, de no sé qué, no sé cuántos, bueno. Y yo digo, esta gente, o sea, y luego el Tomás, y digo, esta gente está por uvas y lo que menos les importa es hacer política, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que lo primero que me diagnosticaron fue inadaptación social, de lo cual me siento muy orgullosa. Y ya os digo, que bueno, que no sé... Bueno, ahora terminamos el día 16, yo me tengo que poner a buscar trabajo. Muy importante lo de Javier, me alegro muchísimo que haya decidido que fuera novela, que yo al principio no quería, porque yo quería dar nombres y apellidos y hacerlo más... porque tú y tú y tú y tú, y reconozco que ha sido un acierto. ¿Por qué? Por una cosa que él dice muchas veces, y es verdad, hay muchos libros de la Gürtel documentados, con periódicos, son unos bodrios algunos que hasta, bueno, que es más complicado. Son más de investigación, efectivamente, a lo mejor están muy bien hechos y muy bien elaborados, y un trabajo de investigación muy tal, pero este es un libro, yo me acuerdo, bueno, yo soy muy mayor, ¿os acordáis de los 5? Sí. Era como un libro de aventuras, ¿no? Pues es un poco lo que ha hecho, o sea, lo que pasa es que dices, bueno, yo me siento un poco como ¿os acordáis, no sé, las maquinitas estas que había una muñequita que se iba salvando y le tiraban una bomba y luego la tía iba pasando de pantalla, ¿no? Y bueno, pues un poco así, ¿no? Y el libro es un poco en ese plan, que dice, bueno, ¿y ahora y esto de verdad? Bueno, la gente que lo ha leído, incluso gente que se sabía mi historia, pues la verdad es que te engancha. Y bueno,
pues eso, no, yo por mi parte no tengo mucho más que aportar ni que decir. Para mí sí que tengo que dar muchísimas gracias a los ciudadanos de a pie, que son los que me han mantenido con fuerza, con mensajes de ánimo, con aportaciones económicas para comer, para pagarme abogados. Y entonces no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero bueno, por lo menos el libro ahí queda como un legado y lo mismo es segunda parte, porque a lo mejor me paso al lado oscuro. Bueno, Ana ya nos ha contado, yo creo que bastante de lo que aquí se narra en esta novela, y ahora lo que os toca también es, si queréis participar y tenéis alguna pregunta que queráis lanzar, pues he puesto un momento. ¿Qué hora tenemos? Son... Yo lo de los libros, que esta gente no se ha hecho que un punto a los temas. Un par de preguntas. Venga, un par de preguntas y disparamos. Un par de preguntas. Y vamos a intentar que sean titulares. Venga, va, porque si no nos lanza nadie. Veréis, se habla mucho del miedo a las represalias, ¿vale? Y hablamos muy poco del descreimiento en la justicia. ¿De? Descreimiento en la justicia. La poca fe en la justicia, vale. Y creo que eso es también parte de la no denuncia de la corrupción en muchos casos, porque en el fondo es ¿y para qué? Creo que ese es el meollo fundamental. La proporción está desequilibrada, o sea, es decir, hago esto y para qué, porque a lo mejor luego pasa como a mí, testigos falsos, jueces. Claro, pero bueno. es que son ejemplos que estamos viendo todos los días. Todavía estamos con piezas separadas de la Gürtel. Ya, Pero ya. es que ahora empieza en Castilla y León lo de la trama eólica, que se denunció hace 20 años. Y con piezas separadas también. Y con piezas separadas. Pero ahí yo... Con lo cual, entiendo muchas veces el descreimiento de las personas. Muchas veces es como el no luchar contra el sistema porque el sistema me puede. Yo lo tengo clarísimo. Y esto es un poco que entiendo muchas veces, el no voy a denunciar una situación de corrupción, no tanto por lo que me pueda pasar a mí, porque puedo tener otra salida profesional, sino porque, ¿para qué? Pues yo ahí puedo darte una pequeña visión, porque bueno, debido a mi profesión ejerzo como gestor profesional de canales de denuncias en algunas empresas privadas. Y es importante decir, ¿no?, que si esta empresa ha montado el canal un poco como comentaba antes Ana, si lo ha montado bien, ha preparado esas políticas, ese código de conducta, ese código ético, ese procedimiento sancionador y lo ha trasladado a sus empleados, ese descreimiento desaparece, porque tienes donde basarte y lo que está escrito se lee, está firmado por la organización, y si esa organización que ha firmado esto luego no se lleva a buen fin, esto lo puedes llevar ante un juzgado de lo civil o de lo penal, o ahora ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. El problema viene cuando pasa, como dice Ana, que lo que quiere la empresa privada o lo que pide la administración pública es un simple link donde ponga aquí puedes denunciar, Sí, como o un formulario. Ahí es donde viene el problema, porque ahí sí hay un descreimiento total, porque tú dices, encima, si tengo que mandar un email con mi correo, o sea, ya no solo es que no me vayan a hacer caso, es que encima me van a señalar. Claro, entonces creo que por ahí es donde digo que si las cosas las vamos haciendo tarde y luego además no las cumplimos al 100% intentando buscar esa excelencia, pues provocamos ese sentimiento que usted comenta, ¿no? Y por esto, por lo que digo, creo que es un tema de cultura y de intentar hacer las cosas buscando la excelencia en la empresa privada y en lo que solicita la propia administración pública. Esta ley se hizo de primeras para partidos políticos. O sea, era el primero que tenía obligatoriedad, el primer sujeto obligado a implementar un canal de denuncia del partido político. A día de hoy, creo que solo hay uno, que tú entras en su web, y esto lo estoy hablando de memoria, la última vez que hicimos un artículo sobre este tema fue en junio, solamente había un partido de los grandes partidos políticos con más de 3 escaños que tuvieran canal de denuncia. Que además tiene que estar anunciado en la primera página, por ley, Exacto. ¿eh? No que tú empieces a buscar... Te podéis entrar en el móvil cualquiera, al Partido Popular, al Partido Socialista o tal, que os va a costar encontrarlo si es que lo encontréis porque esté. Y en muchas empresas. Javier, yo La ley se hizo lo para que tú esto. has dicho, a mí cuando me piden consejo,
yo lo primero que les digo es investiga cómo funciona tu canal de denuncias de donde tú trabajas, ¿no? Porque dependiendo de eso, si está bien hecho, yo sí denunciaría y se va a respetar el anonimato, o sea, lo tengo claro. Ahora tienes que investigar muy bien lo que está pasando y quién está implicado y cómo está montado ese canal. ¿Cómo se va a tramitar esa denuncia? Y de verdad que, a ver, el tema de la justicia es otro tema que también afecta, pero bueno, al haber una autoridad independiente, si es que llegamos a tenerla con la plantilla completa y tal. Ahora, el tema de los juzgados, el retraso, eso es otro tema que yo ya se me escapa, o sea, porque eso... Claro, o sea, y además es que es otra forma de desgaste para el denunciante, entonces, ahí, vamos, yo desde luego lo haría, y siempre digo, que hay que estudiarlo muy bien antes de tomar la decisión. Hace poco le dije a una persona que por primera vez en mi vida, le dije, no denuncies. Y era una fundación de aquí de Madrid, bastante conocida, de temas de arte. No voy a dar más pistas, porque si no luego me caen las críticas, pero en fin. Que le dije, cuando te jubiles, le quedaban 4 años. Digo, porque es que los patronos están metidos hasta el cuello. Y entonces no te compensa. Y tienes familia. Entonces yo no veía la seguridad ahí en ese sistema de información. Pero si das con personas competentes, que creen en lo que hacen, que tienen experiencia, que tienen empresas que se dedican a hacer esto desde hace un montón de tiempo, y saben perfectamente cómo hacerlo, y saben qué protocolo hay que seguir, y qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Entonces, claro, lo que pasa es que el pobre que está aterrado, que acaba de ver lo que acaba de ver de su jefe, por ejemplo, dice, ¿a dónde voy? Y bueno, pues es un tema complicado, pero sí se puede. Bueno, es que tengo que dar la parte positiva. Entonces... No, pero es verdad, en algunos casos, claro que sí. A ver, la asociación, la World Compliance Association, que tuyo en inglés está tan como el tuyo, claro, tú como eres profe en inglés, te ríes de nosotros, pero bueno, da igual. Que ellos llevan haciendo un trabajo, de verdad que yo he participado en conferencias con ellos y me he quedado muerta de todo lo que hacen a nivel internacional, además. Fijaros, es decir, no tenemos que ser permisivos ni siquiera con nuestros sentimientos o con nuestra subjetividad. Es decir, la tentación es grande, es comprensible y lo estaba señalando Ana. Claro. Pero hay algo que no hemos dicho, que a mí lo vimos en la otra presentación, yo estaba en el público, que me llama la atención. No me leo todavía el libro entero, pero me quedo en la parte de Alberto, titulado En Ciencias del Deporte, cuando en realidad es de un cursito de nada, es decir, os suena, ¿no? Es el Albondiguilla, sí, pero déjame contar esta anécdota que sale en el libro. El Albondiguilla, que era el alcalde que fue condenado a 36 años en la parte de la trama del... Claro, él decía que era informático, como dando a entender que tenía la carrera de informática, ¿no? Pero realmente lo que tenía era un cursillo pero veis, generalizado, es decir, claro, no todo es hecho delictivo, es decir, no, la corrupción igual hecho delictivo, sí, vale, estupendo, es decir, empieza con los pequeños detalles, es decir, cuando hablábamos de ética y estética. Claro, dice, yo antes os he insistido mucho, es decir, joder, yo tenía mi salario de director general y era bueno, es decir, era bueno, de verdad, era joven, 34 años, ningún partido político, duré 5 años nada más. Dicho esto, yo no vi ningún caso, es decir, si no, lo diría, es decir, una vez vino un señor con unas botellas, espirituoso, es decir, clink, 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 al despacho, estaba en un proceso de un vivero de empresas, es decir, que había construido, el primero que se hacía en Madrid, y este al parecer era uno de los que iba a concursar.
mira el grito que pegué con 34 años de que se lleven esa botella ese señor, es decir, que además lo hice vino, ¿no? consciente, no, había hasta whisky, cosas de estas, y yo ni lo quería saber, decir, como ejemplo para mi gente, decir, lo hice conscientemente, decir, que quiero que escuchéis que en este caso, en esta edición hay una cultura de la ética e integridad, que si quiere tomarme un whisky, que no me gusta, por cierto, es decir, pero bueno, me lo compro yo, con mi ¿puedo dinero. contar una anécdota? No necesito que me paguen business, no decir, Sí, en el libro hay varios. esos pequeños hechos es corrupción. Total. Una cosa que se ha penado, ¿no? Pero corrupción. Por ahí ha empezado el problema. Lo hemos permitido, y claro, es decir, En el libro hay mucha de esa corrupción de baja intensidad. Yo me acuerdo una vez, bueno, yo estaba en una empresa, la más grande o la segunda más grande, bodega de España, estamos en la feria alimentaria y mi jefe era el presidente de la Federación Española del Vino. Venía el rey a inaugurar la feria, entonces por protocolo se pasaba por ahí para saludar al jefe. Chaval, venga, que me dice a mí, ¿no? Que yo llevaba marketing. Venga, vamos a regalarle una botella, el copón de la baraja a este tío. Vale, mi jefe era ya una persona mayor. Compramos el vino y tal. Bueno, era de la bodega. Y pasa el rey y llega el director de protocolo. No, es que le hemos dado una botella. Hombre, ¿cómo le vas a dar una botella? ¿Qué dices? Que no. Y mi jefe me dice, ¿ya le has dado la botella? No, es que me ha dicho el director del protocolo que no le puedo dar la botella. Bueno, pasan por el stand, se van y a los 10 minutos viene el director de protocolo y me da una tarjeta. Dice, si quieres mandar la botella a este... Era una dirección del Palacio de la Zarzuela. En fin, es una pequeña anécdota. Pero ahí empiezan los problemas. Exactamente. Por esos pequeños detalles, es decir, al final lo que acabas construyendo una vida, es decir, una vida de corrupción. ¿Crees que al final es normal? Es decir, a ver, una botella, es decir, algo que... ¿Por qué no? Es decir, yo lo valgo, y usted que es ciudadano no lo vale, es decir... Mira, la Dominiquilla contaba los jamones que subían y si no iba para su despacho no entraban. Bueno, más preguntas, ¿no? Y Una pregunta más y cerramos. Venga, cerramos con la última. Sí, a mí. Pues no hay preguntas. Sí, hombre, Pues- por ejemplo, cuando sale esa sentencia de la Corte, que sé que hay muchas, soy una ciudadana... ¿Cuál de todas? La del derrumbe del gobierno de Rajoy, ese día. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué me dice usted de ese día? Hombre, a ver, ¿qué le voy a decir? Pues si le digo la verdad, a mí esas cosas no me resuelven la vida, porque no me pagan ni la luz, ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que me da una satisfacción porque dices, mi trabajo ha servido para algo. Y sobre todo, que eso sale en el libro, es cuando voy al juicio a ver cómo juzgan a todos mis jefes y alcaldes y empresarios colindantes, o sea, los que yo había denunciado. A las tramas, A la parte, vamos, a ver, yo Donde denuncié empezó, una parte empezó, de la sí. trama porque yo a Paco Correa no lo conozco de Porque nada. ahí venía lo que comenta Pero José Luis, de bueno, poquito a hay un poquito hasta... ¿El qué? Hay un sesgo de género, es decir, ¿Qué hay? Gürtel. sesgo de género Sí. es decir, hay más hombres, perdonar, es decir, la corrupción Sí, parece hay. que aflora o anida mejor en los Pues hombres. no lo sé, pero sí. Bueno, creo que el sesgo viene por tradición, que los cargos políticos altos, lo que había eran hombres, entonces creo que va un poco más por Hay un ahí. estudio que dice que los gobiernos, en países en los que hay altos cargos mujeres y responsables tanto públicas como Sí. políticas, los índices de corrupción son Menores. Y los que hay se detectan antes. Suele haber No, más. con- Sí, sí, no, el estudio lo he leído y los que hay se detectan antes. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos a tomar unas cañas? Los que tengáis? Bueno, pues... Sí, tenía una señora aquí. Diga. Pequeñita, a mí me llamó la atención que siendo un caso real se publicitara como una novela, o sea, ficción literaria. Eso no puede inducir a que la gente piensa porque hay cosas inventadas. Total, sí, y eso fue un debate que tuvimos al principio del libro, de la novela, que entre Ana y yo fue un gran debate que tuvimos de si tenía que ser novela o no ficción. Y tenía sus pros y sus contras. De hecho, a mí me llamó una editorial bastante importante de no ficción cuando le di el manuscrito,
y me dijo, dice, nosotros te publicamos, nos interesa esta historia, pero tienes que contarla como no ficción. Y yo dije, madre mía, o sea, ahora ponerme a reescribir todo como no ficción. Y finalmente, bueno, yo la hablé con Ana y tomamos la decisión. Es verdad que ella, como ha contado, estaba más tentada a hacerla de no ficción, pero finalmente nos decantamos por novela por una cosa, por lo que ha comentado antes, porque hace el libro más humano. O sea, la trama Gürtel es lo que salió en los periódicos y es un poco, sí, es un poco los titulares de los periódicos, pero el libro al final es, o sea, yo lo que he querido hacer es bajar ese caso a algo más humano, que es la experiencia personal de un denunciante de corrupción como Ana, que puede ser Ana o puede ser otros miles de denunciantes de corrupción, porque yo, después de este trabajo, no conozco a ningún denunciante de corrupción que tenga una vida mejor después de denunciar, o normal. Todos los que yo conozco, al menos, su vida ha ido a peor, y eso no puede seguir siendo así, porque esta gente realmente son unos héroes. O sea, en el caso de Ana, al final logró que se recuperaran como 1.000 millones para que no es moco de pavo para las arcas públicas, ¿no? Y sin embargo, ella pues vive, pues ya lo ha dicho, o sea, tiene que hacer cuentas a final de mes, porque muchas veces es que ni llega para pagarse lo básico, ¿verdad? Y bueno, en fin, que no quiero enrollar más. No, y aparte, perdón, y sobre todo porque yo no quería más querellas ya, O sea, y si en el libro empezábamos a poner, aunque lo tuviéramos documentado y demostrado, o sea, la querella te cae, porque yo no he hablado en mi vida de Pío García Escudero y me plantó una querella. O sea, quiero decir que yo no estaba dispuesta tampoco a que... bueno, en este caso se las iban a poner a él, porque él es el autor, pero de alguna forma también es verdad que... O sea, en el libro hay nombres reales que todos vais a conocer, pero hay algunos que están ficcionados. ¿De qué depende? Pues de que el caso esté juzgado y ya haya una sentencia que diga este señor hizo esto o esto, o que esté recogido en titulares de periódico. Entonces tú puedes decir, no, es que yo me baso en esta información de... Entonces, en esos casos sí que los nombres son reales y vais a ver a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y más gente, pero en otros casos el nombre está ficcionado. O sea, los nombres de mis novios, yo no sé ni quién es, o sea, a veces digo, ¿quién es este Alberto? No he salido con ningún Hugo ni con ningún Alberto, pero bueno. Sí. Mario. Bueno, pues hemos llegado al fin. Así que ahora nos queda un ratito para también que partáis aquí antes de salir ya, pero bueno, pues ya cerramos con esto el evento de hoy. Muchas gracias por venir a todos y